Adriana Maldonado, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Eurodiputada del PSOE, miembro de la Comisión de Mercado Interior y Protección al Consumidor de la Eurocámara. No me diga que van a conseguir de verdad, de una vez por todas, que los cargadores de los móviles y otros artilugios sean universales. Es decir, que nos sirva lo lo que vale para un teléfono sirva para otro. Bueno, pues ese es el objetivo, en realidad, del debate que tuvimos este pasado lunes en la Eurocámara, en el Parlamento Europeo. Uh-huh. Y bien, la acogida bien por parte de todos los grupos, porque cuando en Europa se plantean algo, el problema es que, de hecho, esto creo que ya se planteó hace como 10 años, puede ser, y seguimos igual, ¿eh? Sí, efectivamente, este es un tema que es verdad que se inició hace 10 años. En el año 2014 se modificó la Directiva de Equipos de Radio, que es la que viene un poco a controlar todo lo que tiene que ver con los cargadores universales, y la Comisión Europea dio un plazo de 4 o 5 años a las empresas tecnológicas para adaptarse de forma autónoma y voluntaria a esa transformación digital de los cargadores. Uh-huh. Es verdad que ahora mismo no hay ninguna excusa para que este tipo de iniciativas no se lleven a cabo por dos motivos principales. En primer lugar, porque en el Pleno de noviembre prácticamente por unanimidad de la Cámara aprobamos la emergencia climática y no hay motivo para decir que este tipo de medidas, que por ejemplo pues más de 51.000 toneladas de desechos electrónicos son realizados a través de todos los cargadores, tanto de dispositivos electrónicos, no solamente como teléfonos móviles, también los de tablet, los de relojes inteligentes, los de cámaras inteligentes, pero sobre todo por un motivo también digital, ¿no? La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, entre una de sus 6 prioridades está la soberanía digital, y este es un pequeño factor dentro de esa soberanía digital que podría tener la Unión Europea en comparación pues con otras grandes potencias como son China y Estados Unidos. Uh-huh. Hablábamos de que esto se planteó en 2011, se aprobó algo para ponerlo en marcha en el Parlamento Europeo en 2014, pero le insisto en el tema, ¿por qué hasta ahora, que nos parece muy bien que ahora se ponga en marcha? Pero, a ver, aquí veíamos dos soluciones. Hablando aquí de por qué esto sigue parado, dos cosas. ¿Había desinterés antes, ahora parece que no, de la Comisión? ¿O es que las grandes empresas tecnológicas mandan demasiado? Porque no les interesa, a las marcas, grandes marcas no les interesa, ¿no? Claro, yo creo que no es por un desinterés de la Comisión Europea, sino que la Comisión Europea lo que fijó fue un plazo voluntario para las empresas tecnológicas. Es cierto que en este plazo voluntario las empresas no han cumplido con ese compromiso voluntario de innovación y de creación de un cargador único universal. Por lo tanto, es el momento de que la responsabilidad política de la Comisión Europea y también, por supuesto, del Parlamento Europeo, pues cree ese servicio que viene a mejorar de forma definitiva la vida de los consumidores, no solamente en los viajes, sino seguro que miramos en nuestro bolso, miramos en casa y tenemos un cajón lleno de cargadores que no nos sirven absolutamente para nada. Sin duda. Y ya no solamente a la hora de esos cargadores que tenemos en casa, sino también a la hora de comprar dispositivos electrónicos. Hoy en día, cualquier oyente que nos esté escuchando, cuando va a comprar un teléfono, viene con un cargador incluido en el precio del teléfono. Eso no tendría sentido si creamos un cargador único universal. Efectivamente. Y eso seguramente mucha gente se lo estará. Vale, y ahora ya que parece que sí nos vamos a volcar en solucionar este problema, ¿para cuándo? ¿En el horizonte de cuántos años puede estar esto resuelto? Bueno, en principio el siguiente paso a nivel legislativo es que la Comisión haga una propuesta, ¿vale? Porque esto es un acto delegado que se incluye dentro de esta directiva, y luego el Parlamento Europeo pues tendríamos que dar el visto bueno a la propuesta de la Comisión, se realizarían modificaciones, pero sin duda en este año 2020 tendríamos que tener como mínimo un marco legislativo para dar una solución a este proyecto. Muy bien, estamos hablando de un problema económico, también estamos hablando de un problema medioambiental, porque se ahorran recursos, se ahorra dinero por parte de los consumidores y se ahorran, según las cifras que creo que manejabais, eran 50.000 toneladas de residuos de cargadores que generamos todos los años, ¿no? Efectivamente. Los desechos electrónicos vienen a ser unas 51.000 toneladas anuales, y también hay que tener en cuenta la emisión de CO2 que lleva la fabricación de todos estos dispositivos de cargadores, de cables y demás. También, además, hay que analizar otra perspectiva que sería interesante para los consumidores y que puede facilitar mucho nuestra vida, ¿no? No solamente necesitamos innovar en un cargador único universal, sino que es necesario que ese cargador también pueda ser inalámbrico, o no sea necesario ese cable que nos lleva a la corriente de red, ¿no? Acabar con los enchufes, ¿no? Con tanto enchufe.
Claro, al final hoy en día la digitalización pues ha puesto de manifiesto que vivimos en un mundo en el que estamos de aquí para allá y en el que necesitamos también cierta inmediatez, y este tipo de medidas pues pueden venir a facilitar, como por ejemplo el roaming, que fue uno de los grandes éxitos de la legislatura pasada aquí en el Parlamento Europeo, y que este tipo de medidas al final lo que viene a reflejar es que la Unión Europea y el Parlamento Europeo puede venir a cambiar la vida del día a día de la gente, ¿no? Son medidas efectivas que parecen pequeños detalles, pero que nos facilitan la vida como usuarios. Sin duda, pues Adriana Maldonado, eurodiputada del PSOE, miembro de la Comisión de Mercado Interior y Protección al Consumidor de la Eurocámara. Seguiremos hablando de este asunto también, cargadores de móviles que sean universales. Una cosa que llevamos persiguiendo de hace muchos años, a ver si es verdad que ya por fin se convierte en una realidad. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por atender la llamada de Ser Consumidor. Un saludo. Adiós. Vamos a hablar con una de las eurodiputadas que intervino en ese debate sobre la imperiosa necesidad de que los ciudadanos tengamos de una vez por todas un cargador que nos sirva siempre y para varios tipos de aparatos. Adriana Maldonado es eurodiputada socialista, miembro de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor de la Eurocámara. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Es una pregunta que siempre nos hacemos. ¿Por qué hay tantos y tan diferentes tipos de cargadores y por qué la Unión Europea no ha conseguido regularlo hasta la fecha, a pesar de que, como hemos dicho, ya se ha intentado en otras ocasiones? Bueno, yo creo que es una gran pregunta por qué no se ha conseguido esto antes. Como bien habéis mencionado previamente, la directiva de los equipos de radio se modificó en el año 2014 y se actualizó un poco al mundo actual de la digitalización en la que vivimos, ¿no? La transformación digital y las nuevas tecnologías han cambiado en los últimos 10 años todo nuestro mundo por completo, la forma de relacionarnos a nivel personal, a nivel laboral y todos los retos que tenemos también en el futuro, que van encaminados a que la Unión Europea tenga una mayor soberanía digital y, como también mencionabais, el Gran Pacto Verde, ¿no? Son los dos grandes retos que tiene la actual Comisión, y ha vuelto al Pleno del Parlamento Europeo un tema que fracasó hace 10 años en el intento de conseguir un cargador único universal, pero que sin duda alguna ahora mismo no hay ningún motivo para que este tema no solamente se ponga en la agenda del Parlamento Europeo, sino que se lleve a cabo y tengamos la capacidad de legislar sobre él, y que el consumidor y todos los usuarios de dispositivos electrónicos, no solamente de móviles, también de tablets, como mencionabais, de los relojes inteligentes y demás, pues podamos hacer en nuestro día a día un uso mucho más responsable y, sobre todo, un uso mucho más sostenible sobre toda esta tecnología. ¿Y qué es lo que ha parado la solución? No sé si han actuado los famosos lobbies. Bueno, esta directiva que se modifica es una directiva de la de los equipos de radio inicial del año 1999, como comentábamos, se modifica en el año 2014, y es verdad que la Comisión Europea da un plazo a las empresas tecnológicas a adaptarse a esa modificación y a esa actualización en relación a los cargadores, ¿no? Es lo que ellos consideran pues una
Este fin de semana, Túnez celebraba elecciones legislativas bajo una buena organización, según la misión de observación electoral de la Unión Europea, que sin embargo ha lamentado la baja participación. Cierto es que los electores tienen otra cita importante, en principio el 13 de octubre, que es la segunda vuelta de las presidenciales. La eurodiputada socialista Adriana Maldonado es una de las personas que ha participado en esa misión comunitaria de observación electoral y nos atiende al otro lado del teléfono. Bienvenida, buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, María. Encantada de estar con vosotros. Adriana, ¿qué valoración se puede hacer? Valoración general de cómo se han desarrollado estas elecciones. Luego tratamos otras cuestiones. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que destacar que estas elecciones legislativas han sido unas elecciones bien preparadas y bien organizadas. Me gustaría destacar, por lo que pude ver in situ en los colegios electorales el pasado domingo, la participación de los jóvenes en la elaboración de las mesas y en el recuento del escrutinio de los resultados. Pero este dato siendo relativo, es verdad que llama la atención que solamente el 9% de los jóvenes de entre 18 y 25 años fuesen a votar el pasado domingo en unas elecciones legislativas que es verdad que también vienen marcadas por la próxima cita que, como comentabas, tendrán los tunecinos el próximo domingo con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ¿no? Pero esa baja participación es un dato significativo en este proceso, porque además se ha quedado un Parlamento bastante fragmentado, con un panorama en el que para llegar a acuerdos se necesitarán más de 6 partidos posiblemente en la Cámara. Adriana, es cierto que se puede decir que la transición democrática en Túnez sigue su curso, que a pesar de la abstención, bueno, sigue siendo un modelo para el mundo árabe, un ejemplo de transición. De los países de la mal llamada primavera árabe, bueno, ha dado grandes pasos en cuanto a que aprobó su nueva constitución en 2014 con un gran respaldo, pero mi pregunta es, a pesar de que se promulga la igualdad y de que hasta en Ennahda, el partido islamista, que ahora se llama conservador, hay diputadas que defienden lo que llaman el feminismo islámico, se está muy lejos de la paridad, hay pocas mujeres en listas, ¿no? Sí que es verdad que la participación de las mujeres en las listas pues llama un poco la atención. Todavía es verdad que tienen un gran reto en cuanto a la igualdad de género en cuestiones de participación y empoderamiento de la mujer tunecina en la esfera política, pero es verdad que lo más enriquecedor para la misión electoral que estuvimos de eurodiputados y del Parlamento Europeo estos días en Túnez ha sido que nos hemos podido juntar con todo tipo de colectivos, de asociaciones, de partidos políticos, por ejemplo también con periodistas, y es verdad que el papel de la mujer, por ejemplo en el asociacionismo, está incrementando bastante. Tuvimos ocasión de estar con jóvenes tunecinas que nos hablaban del rol que tienen que tener las mujeres en el Túnez del mañana. Yo creo que es una buena esperanza que cambiará la situación en un futuro, porque ellas tienen también mucho que decir en la política y en la realidad social del país en el día de mañana y también a más corto plazo. En estas legislativas la gente está desencantada, se ha mostrado con la crisis, con la situación, y se han decantado o bien por el partido Ennahda, que decimos que ahora es partido conservador, y muchos votantes de Ennahda, incluso porque Ennahda siempre ha movido masas, pero en este caso muchos votantes han apostado por Kais Saied, que es un islamista mucho más conservador, a pesar de que a priori pues tiene esa apariencia de un hombre muy culto, educado, incluso a veces más occidental, pero da la impresión de que la sociedad vira hacia el conservadurismo más religioso. Bueno, eso es una segunda pregunta que yo creo que el tema principal, por lo que hemos podido ver in situ estos días y analizar un poco también en la preocupación de la sociedad tunecina, sin duda alguna el principal problema para ellos actualmente es la corrupción. Uh-huh. Por lo tanto, cualquier hecho de participación democrática a través del voto directo va a ser muy marcada por la corrupción, y hay otros conceptos, otras realidades, como por ejemplo las altas tasas de desempleo que existen en el país, o la alta tasa de economía sumergida que hace que muchísimos jóvenes prefieran, por ejemplo, no ir a la universidad porque ven que no van a tener una oportunidad, pero sí la van a tener si se ponen a trabajar cuando acaban los estudios primarios. Ese tipo de problemas de la economía social y del mercado que tiene Túnez no van a estar por encima de la corrupción. Entonces yo creo que la corrupción va a marcar la decisión de voto del próximo domingo, y es verdad que
posiblemente, pero esto es hacer suposiciones porque sí. No podemos hablar sin ver lo que va a pasar, posiblemente pues sí que haya una cierta tendencia más islámica de algunos partidos, o igual el resultado electoral lleve el viraje institucional hacia un partido más laico. Sí, y es cierto que los votantes, en cierto modo, se están yendo hacia partidos menos tradicionales de los que parecen estar cansados. Creo que la misión de la Unión Europea solicitó a las autoridades judiciales tunecinas permiso para reunirse con Nabil Karoui, que es ese magnate de la televisión que se encuentra en prisión preventiva, que irá a la segunda vuelta, por cierto, que exige, hoy ha exigido aplazar la segunda vuelta de las presidenciales, pero creo que la misión sí se pudo sí se pudo entrevistar en 2 ocasiones con el adversario, con el independiente Kais Saied. Bueno, como te comentaba un poco al principio, la misión se ha reunido con diferentes colectivos, asociaciones, nos hemos reunido con partidos políticos y es cierto que también en algunos momentos pues con algún candidato a las elecciones, también legislativas o posiblemente también presidenciales. Pero nuestro objetivo principal era reunirnos con todos los tipos de colectivos que nos pudiesen dar una visión de la realidad social del país que fuese a marcar la posición de voto de los tunecinos. Y es verdad que han sido unas elecciones legislativas muy ordenadas. Nosotros nos pudimos quedar en el recuento en varios colegios electorales y es verdad que es admirable cómo se ha hecho un recuento exhaustivo y de forma muy ordenada y transparente en todo el proceso. Creo que en 479 colegios electorales de todo el país ha estado esa misión europea de observación electoral. Pues Adriana Maldonado, eurodiputada socialista, que ha participado este fin de semana en esa misión de observación electoral de la Unión Europea para las elecciones legislativas en Túnez. Muchísimas gracias por haberlo contado aquí en 5 Continentes. Muchas gracias, María. Un saludo. Un saludo.